Bienvenidos a este nuevo episodio de Coder Lifestyle. Hoy vamos a hablar sobre certificaciones y para eso vamos a entrar con una pregunta importante. Alfonso, ¿qué es para ti una certificación? Una certificación es un aval que te da una entidad, ¿verdad? De que tú tienes un conocimiento específico. Entonces, hay certificaciones normales de idiomas, por ejemplo, como las que hablamos la semana pasada. Y hay certificaciones técnicas como... Correcto. Las que, por lo menos las de antaño, pues eran certificación Java. Todo el mundo quería certificación Java porque eso te acreditaba a ti que tú sabías el nivel básico de Java, ¿sí? Y eso era clave para, sobre todo uno que tenía la proyección de trabajar programando en Java, pues era ese primer paso, ¿no? Correcto, es así. Y también habíamos hablado sobre las certificaciones Cisco, que para ese entonces también eran como que muy populares. Correcto. Era algo bastante popular, porque claro, la de Cisco era como también un entry point, ¿no? Porque en todos lados había redes y saber cableado estructurado no le caía mal a nadie. Es así, es así. Bueno, ya tenemos claro qué es una certificación. Pero entonces, ¿en qué nos puede ayudar las certificaciones? ¿Por qué las consideramos importantes? ¿Y cuál es el valor real de tener certificaciones al momento de hacerlas y terminarlas? O sea, yo creo que hay tres componentes allí. El primero, obviamente, es plata. Como dicen los prisioneros, todos queremos dinero. Y perfecto. Digamos que una certificación adecuada te puede ayudar a acceder a nuevas bandas de sueldo, ¿sí? Tú puedes exigir más porque tienes una certificación. Y pues certificaciones capaz mientras más novedosas, mientras más hype haya sobre una tecnología X o Y, puede ser que eso te abra puertas a nuevos empleos con mejoras salariales significativas, ¿no? El segundo componente es obviamente de conocimiento, ¿sí? Digamos que más allá del cartón y de que vas a ganar más plata, tú vas a saber más, ¿sí? Porque para certificarte no es sencillo, tienes que estudiar, tienes que leer, que ya después hablaremos de cuáles son esos tips para hacer eso, ¿no? Pero todo ese estudio en verdad te ayuda a ti a entender mejor la plataforma. O sea, la certificación no es que saliste por la puerta y ya no te acuerdas de nada. Y ya la tienes, sino que existe un estudio arduo antes de que llegues a ese momento. O sea, bueno, y si les pasa eso, pues lamentablemente perdiste tu plática. Esa plática se perdió. Entonces, las certificaciones de verdad son las que te exigen y eso también es un punto que quiero llegar allí. Porque las certificaciones tienen varios niveles, ¿sí? Está en muchos lados le dicen Fundamentals o Practitioner. Esas son las certificaciones. Associate. No, las Associate es como el siguiente nivel. O sea, entonces, el primer nivel es Practitioner, antes de entrar allí, te he dicho tres componentes. Plata, conocimiento y la tercer componente es credibilidad, ¿podría ser? Sí. Es decir, porque con tu conocimiento al momento de entrar en la práctica, pues sí, hay dos partes, que de hecho estás poniendo a prueba tus conocimientos, por lo tanto, la certificación está dando credibilidad, o tú le estás dando credibilidad a la certificación que hiciste, por lo tanto, la compañía que expide esa certificación, pues llega eleva su estatus, por decirlo de esa manera. Digamos que sí, correcto. De hecho, uno de los requisitos que también vamos a hablar un poco más adelante es que tengas, 2, 3 años de experiencia. O sea, las certificaciones más avanzadas requieren que tengas ya un tiempo trabajando con esa herramienta, ¿sí? Porque las preguntas, como son niveles más avanzados, van a ser como ponerte caso y esas cosas. Entonces, sí te piden, entonces, claro, estudias, ya trabajaste, estudias eso y además, entonces, obtienes esa plata. Y lo que comentabas de cómo la empresa se refuerza con certificaciones es que ellos pueden dar garantía de que hay gente que es tech savvy sobre su plataforma y es una manera también de reforzar su oferta comercial, ¿sí? Diciendo, mira, yo tengo... Porque me pasó, digamos que yo me certifiqué en Pentaho en 2011, 2012 aproximadamente, y el examen era muy sencillo porque el interés de ellos era tener una plataforma de gente, una base certificada para poder impulsar la herramienta. Ya una vez que la herramienta fue madurando, ¿verdad? El examen de certificación se fue haciendo cada vez más difícil. Yo no me recertifiqué no porque estuviera más difícil, solo porque ya yo tenía que estar apuntando a otros temas de nube, pero mis compañeros, digamos, sí tenían eran más consultores que estaban en el día a día, sí les tocó certificarse y pude ver eso con ellos. También yo daba los cursos de Pentaho
Y claro, pude, o sea, guiaba a mucha gente sobre eso, ¿no? Digamos que ahí como que para el que no sepa, pues, que Raymond decía que pues, tengo un poco más de experiencias, por eso pues yo he dado los cursos, he ayudado a gente a certificarse, he preparado a gente para certificarse, no solo en Pentaho, sino en otras herramientas. Has hecho más cursos. Exacto, claro, eso es lo que me ha permitido... Más certificaciones en tu background. Más que cursos, más certificaciones en tu background. Y me he encontrado con mucha gente que dice, wow, yo, qué sé yo, me da miedo hacer esta certificación y siento... O sea, yo he estado en su posición. Yo también. Y he ido a hacer el examen y lo he hecho y me ha ido bien, ¿sí? Entonces, siento que a veces hay varias cositas ahí que quiero hablar más adelante, pero nada, creo que este capítulo la invitación es a que se certifiquen, porque no es difícil. Tiene trabajo como todo, pero no es difícil, no es imposible, que es lo que uno siente a veces cuando ve los temas que hay que estudiar, ¿no? Sí, exacto. ¿No? Que eso eran los puntos de qué es el valor, ¿no? Es decir, es dinero, credibilidad, conocimiento. Correcto. Capaz ahí, para no sonar tan peseteros, o sea, dinero igual a nuevas oportunidades laborales, ¿no? Ok, entonces lo definimos como nuevas oportunidades laborales. Mejores oportunidades laborales. Mejores oportunidades laborales, sí. Conocimiento y credibilidad. Ok, correcto. Suena mucho más bonito. Bueno, entonces ya hemos hablado un poco de lo que son las certificaciones y cuál es la importancia que acarrean las certificaciones técnicas. Me gustaría que me explicaras un poco, Alfonso, cuáles son los niveles, porque tenemos certificaciones, pero existen distintos niveles, y me gustaría que nos dieses una introducción a esos niveles y qué conlleva entrar en cada uno de esos niveles. Vale, sí. Digamos que voy a usar como referencia el esquema de Amazon, pero está mezclado en mi cabeza, ¿no? Por lo que cada tecnología, pues, cada quien les pone sus nombres, ¿sí? Pero más o menos va por acá, ¿no? Digamos que todo lo que diga foundational o practitioner, ¿verdad? En el caso específico de Amazon, son temas básicos, ¿sí? O sea, es como para acreditar que tú conoces de qué te están hablando, ¿sí? Perfecto. Y algunos pequeñas, así como sparkling, algunas así como una escarchita por encima de un toque de sal, de salvaje de mejores prácticas, ¿no? Pero no se espera que seas el que se sabe todas las mejores prácticas, pero tienes que saber que existen. Y así, o sea, pasan muchas herramientas. Por ejemplo, Tableau también tiene ese nivel básico. Fíjate algo interesante. Herramientas como Tableau, Pentaho, estos productos de paquete, ese nivel básico es para los vendedores, básicamente, ¿sí? Como el nivel de sales. Puedes explicar qué hace la herramienta, conoces algunas mejores prácticas, pero todo es sales pitch al final, ¿no? Lo que están validando es que tengas el sales pitch para los puntos para poder defender o vender la herramienta, ¿no? Que capaz... y aquí es solo mi visión. Plataformas, ya a nivel de plataformas como son Azure, estas es como para que, bueno, tú sabes lo básico de cómo funciona la nube, pero no necesariamente sabes montar un servidor ni nada por el estilo, ¿no? La idea es que sea bien básico. Sí. La pregunta que quería hacerte es que básicamente este nivel es que una persona que recién se esté graduando pudiese entrar a practitioner, no necesariamente también para hacer un sales pitch, pero sí para entender de manera muy superficial, pues se puede decir, de manera muy básica, a qué plataforma se va a enfrentar o qué tecnología se va a enfrentar. Correcto, como las bondades, qué servicios hay, ¿sí? Porque por lo menos sobre todo en la nube, ¿no? Hay muchas cosas, porque son grandes plataformas como, por ejemplo, cuando estudiábamos Tableau, era solo Tableau, visualización, y ya, ¿no? Pero entonces en una plataforma de nube tienes 10.000 herramientas para 10.000 vainas, entonces... Por eso el practitioner es ese nivel básico, ya después tú haces el deep dive donde quieras. Luego tienes los niveles associate, y si no me equivoco, associate es más en Azure, ¿verdad? Pero es como el siguiente nivel, ¿no? Y de hecho todas esas páginas de certificaciones te muestran la progresión, porque la idea es que sea una progresión, ¿sí? Sí, exacto. Entonces ese nivel associate ya tú tienes un tiempo utilizando la herramienta, ya esos niveles van específico a alguno de esos subservicios, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo el de Azure Developer, ¿verdad? Entonces, listo, ese es desarrollo de software sobre Azure, ¿sí? Vale. Entonces, como ya tienes que tener algún tipo de experiencia, las preguntas también son distintas.
volviéndome solo un poquito en Practitioner, son preguntas sencillas, son preguntas de selección múltiple, donde, listo, bondades, mejores prácticas por encimita. Ya cuando empiezas a ser associate o ese siguiente nivel, ya te empiezan a poner código, ¿sí? ¿Qué sale de aquí? Si quisiéramos poner esto con esto, si quisiéramos hacer este tipo de conexión que usamos, ¿cuál es la mejor manera de conectar esto con esto? ¿Verdad? Vale. Sigue Como siendo, se integra todo el ecosistema, por decirlo así. exactamente. Siguen siendo como mini casos y siguen siendo preguntas de selección múltiple. Eso sí no cambia, ¿no? O sea, a pesar de que te ponen código, siguen siendo preguntas de selección múltiple, ¿verdad? Donde uno ahí pues puede aplicar la del teamwork de Open Web, pero obviamente las preguntas son más tricky, ¿no? No están hechas para que el teamwork de Open Web no funcione tan bien, pero sí obviamente el descarte racional sí, ¿no? O sea, si tú entiendes el concepto de que A se va a conectar con B y entiendes el concepto de cómo se conectó A con B, por descarte. Puedes descartar la que te haga más sentido, ¿no? Y ahí podemos hablar más adelante un poquito de esas estrategias para cuando ya vas a presentar el examen, ¿no? Entonces, listo. El siguiente nivel, creo que en Amazon se llama Professional. Y ya ahí es cuando la cosa se pone en seria, porque cuando estás en esos niveles Professional, necesitas entregar código, ¿sí? Entender a profundidad la plataforma. No, tienes que entregar código. Hazme el código que haga esto con esto, ¿sí? Vale. Me acuerdo antes, cuando en .NET, por ejemplo, están los exámenes de MVP. Creo que se llaman MVP, creo que ese programa ya cambió. Pero bueno, las certificaciones de .NET, tú tenías que ir a un sitio. En ese sitio te tenías una máquina. Esa máquina tenía como la interfaz de eso y tal, qué sé yo. El hecho es que tenías que desarrollar cosas allí, ¿sí? Estilo HackerRank, lo que ahorita sería HackerRank. Lo que ahorita sería HackerRank y todas esas herramientas de evaluación de software. Con otras herramientas, por ejemplo, bueno, soy sincero, la de Pentaho, pues faltó preguntarle al chico más o menos cómo fue el examen, pero la de Tableau, que sí, pues tengo hartos amigos que lo han presentado. La de Tableau también es ese mismo estilo. Te dan como un caso, te dan un set de datos y tienes que responder unas preguntas. Esas preguntas las respondes utilizando esos datos y lo que tú sabes de la herramienta. Entonces, qué sé yo, la pregunta es ¿cuál es la tendencia de tal y qué sé yo, ¿no? Entonces, si no sabes hacer una línea de tendencia, pues rodaste. Rodaste completamente. Y entonces, claro, o sea, ya vas subiendo el nivel, ya vas subiendo la dificultad y por eso es que nada, hay que estudiar harto, Y claro, estos niveles también ayudan a lo que hablábamos antes, ¿no? Te da más credibilidad, vas a saber más porque tienes que estudiar más y obviamente vas a acceder a mejores oportunidades de empleo. Oportunidades de empleo, aquí entre comillas. Eso es lo que uno tiene que entender cuando está pensando en certificarse. ¿A qué nivel voy a empezar? Ojo, en el programa de Microsoft, el viejo, sí había como dependencias, ¿no? Tenías que hacer el developer sencillo de C#, ponte, para después hacer el avanzado, para después ser arquitecto, una cosa así, ¿no? Y eso era Tenías que ir como que escalando poco a poco, porque igualmente no puede haber como hoy en día no existiría una restricción que diga, bueno, ¿qué me evita a mí hacer directamente el professional y evitar pasar por ejemplo, por las anteriores? Claro, voy a tener una barra mucho más alta, que ciertamente, bueno, voy a dedicarle mucho más tiempo a estudiar antes de poder presentar el examen. Porque igual, y más si es una primera tecnología. Sí, de hecho, por ejemplo, yo hice el de AWS Data and Analytics Specialist directamente. Correcto. Porque nos lo pagó la empresa. Entonces, necesitábamos eso para subir en el partnership. Entonces, y bueno, obviamente fue retador, pero no es imposible. Pues, como tú dices, meterle un poquito más la ficha allí y seguir nuestros tiempos. Cool. Bueno, ya con esto ya entendimos cuáles son los diferentes niveles en el momento de entrar a estudiar las certificaciones. Pero ahora nos gustaría saber cómo prepararse para esas certificaciones, cómo estudiar, cuáles son los requisitos, qué herramientas podemos utilizar en internet para podernos apoyar. Vale, digamos que yo creo que el problema más grande
para uno certificarse, que lo he dicho varias veces, es la incertidumbre, ¿sí? Ujú. La incertidumbre de qué te van a preguntar en el examen, ¿sí? ¿Cómo son las preguntas? ¿Sí? Porque Estoy de acuerdo. si te dicen, mira, te vas a certificar en Java, bueno, ¿qué te van a preguntar? Ujú. Y es intimidante, pues es normal que uno sienta eso. Uno procrastina mucho con las certificaciones por eso. Temor a lo desconocido. Sí, correcto. Y no sé, por lo menos yo presenté el fundamental de Java que no lo pasé porque no estudié nada, pero al final era que si, bueno, te pongo un código while y que debería salir de allí. Entonces es como Ok. hacer corridas en frío de código ya. Entonces Ujú. no es difícil. O sea, obviamente si no sabes no lo vas a responder bien. Todo lo que procrastiné para no estudiar pensando que me iban a pedir programar allí algo que me imprimiera algo, Ujú. si hubiera sabido, si hubiera preparado mejor, pues hubiera podido presentar con más fuerza, ¿no? Entonces, disculpen que me fui ahí, retomando y entonces, ¿cómo estudiar? Lo primero es entender los requisitos. Si hay que entender qué es lo que te piden, o sea, cuáles son el contenido recomendado para estudiar. Entonces, Ok. lo primero que hay que hacer es entrar a la página del fabricante. Si generalmente estas certificaciones técnicas, pues todos, hay una casa matriz, hay un Amazon, hay un Oracle, hay un Tableau, que ahora es parte de Salesforce, hay un Microsoft, ¿verdad? Una página de Microsoft, donde ahí está la descripción de la certificación. Entonces te van a describir para qué tipo de rol es o para qué tipo de profesional está pensada Vale. y te va a decir cuál es el material recomendado. O sea, te va a hablar del contenido, material recomendado y la experiencia recomendada. Entonces ahí entra a lo que habíamos hablado, ¿no? Algunos te van a pedir que no tienes que tener experiencia, otros te van a decir ten 2 o 3 años de experiencia haciendo desarrollos en esa herramienta o plataforma. Con respecto a los contenidos, para estudiar te van a decir, bueno, algunos tienen como algunos extractos de documentación y otros tienen como un índice de todos los temas que están contenidos dentro del examen, ¿sí? Ujú. Otro punto importante de los requisitos es que te va a explicar cómo es el examen. Te va a decir, bueno, es un examen de 100 preguntas, de selección múltiple y pasas con 70 de 100, ¿sí? Y te va a decir el tiempo. Eso es otro factor El tiempo importante. es importante porque Que- es limitado, pues. Correcto. Y eso es uno de los factores que más ansiedad causa. Mucha presión. Mucha la presión de que te van a pedir eso. Entonces, si hay que desarrollar, te lo van a decir allí. Y lo otro es si es supervisado. Eso es importante también. Porque eso le agrega una capa de complejidad a cómo presentar, ¿sí? Más si es presencial o online, que últimamente online es bastante Correcto. común. Sí, pasa es que online, cuando es vigilado, tiene muchos factores que se pueden complicar, ¿no? Como Sí, que puntos pueden de... hacer que falles, ¿no? Por ejemplo, Correcto. que se te desconectes. Que mira, tengo un amigo que presentó el examen de Tableau y el tiempo que perdió, porque perdió la conexión, fue lo que le faltó para terminar de responder las preguntas que le hubieran permitido pasar. Entonces le tocó esperar. Y ojo, o sea, ese sabía Tableau de arriba para abajo. Ujú. Pero ese tiempo que perdió porque se desconectó, lo perdió. Entonces, Allí lo que le jugó mal fue la tecnología. claro, porque listo, una vez que ya conoces los requisitos, ¿verdad? Que para tener el examen, listo, ahora cómo estudio, ¿no? Ahí lo recomendable es, cada fabricante tiene su propio curso para prepararse para la certificación, ¿no? Y obviamente es parte del negocio, ¿no? Ese es el revenue que obtienes allí de... Correcto. Pues hay que estar claros. Hay que estar Y claro, es un negocio. es un negocio, correcto. Y no está mal, porque ¿quién mejor que te enseñe las mejores prácticas y cómo trabajar en la herramienta que el mismo fabricante, ¿sí? Y Vale. además que él está interesado en que tú aprendas para decir que tengo estos... Profesionales. Exacto, esos profesionales calificados que te van a dar el mejor servicio sobre ese... es un negocio, pero a la misma... O sea, es un ganar-ganar para todos, Exacto. como yo lo veo, ¿no? Y esos exámenes son buenos. Hay cursos online, hay cursos presenciales. Por lo menos yo me he dado cuenta que yo aprendo mejor cuando alguien me echa el cuento, ¿sí? Ok, Me grabo más las cosas así que cuando los leo yo mismo, ¿no? Entonces, vale. Más auditivo, por decirlo así. correcto, sí. O nada, flojo para leer. Entonces, listo. Están los cursos de los proveedores, que son importantes, ¿verdad? Algunos inclusive te ofrecen el voucher para presentar el examen. Entonces, bueno, un solo gasto, un solo Un solo pago, gasto y ya lo tienes. ¿verdad? Y también hay proveedores de terceros, sobre todo en temas de nube.
voy a hablar de dos cosas. En herramientas como Tableau, Pentaho, puedes conseguir cursos en Udemy. En estas plataformas de aprendizaje online se consigue cursos para ese tipo de herramientas, ¿verdad? Correcto. Y más los cursos del proveedor. Y en nube hay muchas plataformas, ¿verdad? Y aquí quería mencionar algunas con las que he trabajado, como Cloud Academy, a Cloud Guru y También. WizLabs. Esas tres las he usado, ¿verdad? Para estudiar. Bueno, más WizLab porque donde trabajaba se había comprado la suscripción de WizLab, ¿verdad? Y bueno, cada una de esas plataformas tienen su costo. Hay algunas por suscripción, otras que... Las de Udemy, pues tú pagas el curso particular que quieres. La de Wizard Labs me gusta porque podías pagar por el curso de preparación específico o podías pagar un paquete, ¿no? Lo interesante de eso, o me corrige si me equivoco, es que también una pequeña diferencia es que de esas páginas que estás mencionando es que ellos también te crean o te proporcionan un ambiente en el cual tú puedes practicar directamente en la nube y que puedes poner en práctica lo que estás viendo. Por ejemplo, para si vas a cursar la certificación de AWS o de Google Cloud o de Azure, pues te crean los ambientes y tú puedes jugar allí con eso. Correcto. Ese es un factor importante cuando vas a analizar con cuál plataforma te quedas, ¿no? Digamos que si tú estás, sobre todo con nube, ¿no? Porque digamos que un Tableau, una herramienta de paquete, pues ahí, bueno, si la tienes porque trabajas con ella, pues tienes ahí el espacio para estudiar, ¿verdad? Hay herramientas como Pentaho que son gratuitas una parte, ¿verdad? Aunque tú te certificas es en la parte que paga, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí creo que depende pues de la situación de cada uno. En esto de nube, correcto. O sea, obviamente necesitas un espacio para practicar. Más o menos, si soy sincero, en la de especialista, por ejemplo, que yo hice, que se supone que tienes que tener cierta experiencia, no necesité, digamos, desarrollar nada como para estudiar, pero obviamente hay que entender bien los conceptos, ¿no? Y digamos que ir un poquito más allá de lo que había en el curso y leer la documentación del servicio como tal. Estamos hablando que tú antes de eso ya tenías un tiempo de experiencia manejando la herramienta. Correcto, sí. Y ciertamente pues no hay nada mejor que practicar, ¿no? Que poner ahí las cosas en práctica para que se le queden a uno grabadas, ¿no? Entonces sí, ese es un factor que hay que tener en cuenta allí. El otro factor que hay que tener en cuenta es que estas plataformas ofrecen exámenes de ejemplo, ¿sí? Y eso para mí es lo más clave, ¿sí? Porque los exámenes de ejemplo te permiten bajar la incertidumbre, ¿sí? Iniciamos esta parte hablando de que la incertidumbre es lo que hace que uno procrastine y que lo toma uno por sorpresa luego cuando estás presentando, ¿verdad? Entonces, estos exámenes de ejemplo te van a permitir a ti ver qué tipo de preguntas te van a hacer, ¿verdad? Y no se trata de que sean las mismas preguntas, no, se trata de entender qué tipo de preguntas te hacen y saber para que tú sepas cómo vas a atacar cada tipo de pregunta. Entonces, vas a ver que hay selección múltiple donde las 4 son casi iguales. Tienes que leerlas detenidamente para entender cuál es la diferencia. Y luego, utilizando el método Descartes, que lo hemos usado todos toda la vida, ¿verdad? Puedes escoger cuál es la que tú sabes. Si la sabes, la sabes. Y si no la sabes, por deducción, por tu entendimiento de la plataforma, de los conceptos que te están hablando, tú puedes tratar de pegarle, pues sí. Totalmente. Y nuevamente, no es In the Money Mo o Timber in the Open Way. Yo entiendo de qué me están hablando y puede ser que no lo sepa, pero puedo dar una respuesta pues aproximada dentro de mi conocimiento. Y eso es válido y a nadie miran feo por tratar de tal, ¿no? Estas páginas tienen preguntas de ejemplo. Se consigue también en internet preguntas de ejemplo, grupos correcto, como foros donde la gente presenta y coloca las preguntas que se acuerda, ¿verdad? Y bueno, es decir, entre la comunidad se va creando como que ese pool de recursos donde tú puedes ir y ir practicando para bajar esa incertidumbre. Correcto. Y mi invitación nuevamente es no, mira qué vivo soy, mira las preguntas del examen. No se trata de eso. Igual uno no se va a recordar todas las preguntas del examen son bastantes. Exacto, el Calendar no sirve, que son pools de preguntas. Entonces, de ese pool de miles de preguntas, de millones, te van a sacar 100 que te tocan a ti. Entonces, véanlo como la oportunidad de bajar esa incertidumbre, de saber qué estudiar, ¿verdad? Puedes capaz de estudiar un poco más enfocado. Bueno, mira, esta pregunta no tengo idea de qué cosa se trata. Voy y estudio más sobre eso, ¿sí? Exacto. Que esa es la idea, aparte. Mira, me salió esta pregunta que realmente en lo que estudié
me la salté o no la vi. Correcto. Me enfoco un poco más en esa parte. Correcto. Por lo menos en uno que yo estudiaba, ¿verdad? La gente ponía la pregunta y la comunidad iba respondiendo, iba debatiendo, iba rebatiendo, iba... Interesante. Y no, mira, esto es no, ¿por qué? Y te ponen el link. Entonces uno se iba al link, leías de qué se trataba, para entender si, porque tú no sabes tampoco si... O sea, tiene eso de upvote y downvote. Claro, pero puede ser como en Quien quiere ser millonario, en el Sí, cual digo, exacto. consultó a la audiencia y resulta que me Que llevaron la audiencia no sabe. por la respuesta equivocada. Es decir, somos humanos, pues. Correcto, correcto. Entonces, nada, aprovechar eso para lo que sirve y para que apoye tu estudio. Y no hay shortcuts para el conocimiento. Bueno, ya hemos hablado un poco de cuáles son los tips, o mejor dicho, qué se necesita para estudiar para las certificaciones, pero ya llega el momento de presentar el examen. Ya estás allí, ¿qué deberías hacer? ¿O cuáles serían los tips, Alfonso, para estar en ese momento, cuando ya estás sentado, cuando estás frente al computador, en el caso que sea online o cuando ya es presencial? ¿Cuáles son las recomendaciones que darías para ese momento? Vale, ¿cómo vas a presentar, no? Como habíamos hablado al principio, hay que revisar cuáles son como los requisitos del examen para presentar, ¿no? Hay exámenes donde vas a tener un supervisor en tu examen, ¿verdad? Y hay otros donde dice que, bueno, puedes presentar el examen en un sitio certificado, ¿no? Entonces, siempre vas a tener esas opciones: presentar en tu casa, ¿verdad? O presentar en un sitio certificado, un proveedor como de ese tipo de servicios. Correcto. Entonces, ¿qué es lo mejor entre uno y otro? Pues obviamente en tu casa pues puedes estar relajado, en el otro lado tienes que agendar una cita. Bueno, en ambos tienes que agendar tu cita, pero, o sea, tienes que poner una fecha y una hora, ¿verdad? Digamos que en el sitio, en el proveedor externo tienes que ir allá, ¿verdad? Y entonces, bueno, movilidad, transporte, qué sé yo. En particular, yo prefiero ir a un sitio, ¿verdad? Porque me quita el estrés de, qué sé yo, el perro ladre, te quita todas esas variables externas, ¿sí? Que tengas mal internet en tu casa, ¿sí? Estos sitios están certificados para para dar el examen. Entonces, creo que eso simplifica muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es algo que tienes que pensar uno, cómo se siente más cómodo, ¿verdad? Por ejemplo, un caso particular es, por ejemplo, el examen de ciertas herramientas. Por ejemplo, Tableau, que es la que he estado comentando, pues en ese examen lo haces en tu casa, ¿verdad? O sea, la opción es online nada más. Y allí vas a tener una persona viendo, ¿no? Entonces, como que te logueas a una plataforma. Con esa plataforma, el examinador ve tu escritorio, ve lo que estás haciendo. Y bueno, o sea, lo que quiero agregar allí es que por lo general no puedes tener teléfono fuera, no puedes estar navegando otras cosas. Entiendo. Si vas a usar si eres de las personas que necesitan lápiz y papel, ellos te lo proveen, ¿verdad? Tú no puedes llevar nada tuyo. Y de hecho hay exámenes donde ni siquiera te dan lápiz y papel. El de Tableau, por ejemplo, no puedes escribir absolutamente nada. Y uno de los temas con ese particular era que inclusive tenías que, como podía ser en cualquier lado, tenías que básicamente tomar el computador y mostrarle tu entorno al examinador. Sí, es súper estresante. Es súper estresante. Para que él vea que estás un cuarto solo, aislado, ¿verdad? Entonces, por lo menos los muchachos, cuando trabajaba en esa empresa, pues se iban a la oficina un sábado. En las salas de reuniones tenían como... ¿Cómo decir que están aislados? Sí, con vidrios, ¿sí? Entonces le ponían papel para que no se viera un pasillo ni otra sala enfrente. Entonces eso puede ser estresante, obviamente, sí. Y si sientes que no tienes el espacio o si el examinador considera que... No, bueno, esto es antes de empezar, por lo menos. Pero, o sea, igual son muchas logísticas que tienes que tener. Por eso... Exacto. Si el examen te deja ir a otro sitio, o sea, si hay un sitio certificado, ve al sitio es preferible certificado. Ir allá. Exacto. En esos sitios, pues, tienen lockers. Tú dejas ahí todas tus cosas, ¿verdad? Tu bulto, tu todo. Y luego pasas al sitio donde vas a presentar, tienes su computador, te entregan, si se puede entregar algún material para escribir, te lo entregan. Por lo menos cuando hice el de AWS, nos dieron como una hoja laminada y un marcador de estos borrables, ¿sí? Y con eso uno puede tal. Inclusive, volviendo al de Tableau, ni siquiera podías mover la boca cuando estabas
presentando. Sabes que uno, pues, estás leyendo, lees en voz alta. Sí, exacto. Entonces, nada, no puedes hacer nada de eso. No, pero eso es demasiadas restricciones desde mi punto de vista. Sí, es estresante. Pues cada quien protege su... Sí, su forma, entiendo, ¿no? Sí, el contenido del examen, ¿no? Pero bueno, ahí eso es lo que hace generarle más estrés al que presenta, ¿no? Sí, porque imagínate que yo soy de los que mueve la boca, de los que habla consigo mismo para tratar de resolver un problema. De repente me tengo que buscarme un patito de esos para hablar con él. Pero la cuestión es que, ¿qué pasa allí? ¿Me quitan puntos o de una vez me cancelan la prueba? ¿Cuáles son las...? Digamos que, bueno, por lo menos la experiencia de los chicos con los que llegué a conversar, lo que me comentaban era que, nada, el evaluador te dice, epa, estás hablando, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién estás hablando? ¿Sí? Ok, entiendo. Te dan como recorderos. Imagino que si el comportamiento continúa, pues ya él tomará una decisión, pero... Que primero unas advertencias y después ya viene la... Sí, ya él tomará alguna decisión. Por lo menos les comentaba más atrás que hubo un compañero que perdió conexión a la plataforma de evaluación. Y mientras resolvía eso, el tiempo del examen seguía corriendo, ¿sí? Entonces cuando terminó, o sea, al final le perdió tiempo, pues lidiando con eso, ¿no? Y tratando de conectarse nuevo, correcto. Correcto. Entonces el sitio estos sitios donde presentas deberían también ayudarte a cubrir ese otro factor de riesgo, ¿no? Sí, entiendo, pero es hablando un poco de lo que habías dicho antes, cómo ellos se pueden asegurar de que realmente fue una desconexión real o... Claro, o te desconectaste para revisar un libro. Para revisar un libro. Entonces, sí, hay una zona bastante gris allí. Sí, correcto. Entonces, bueno, una vez que ya tienes una fecha, importante poner una fecha, porque eventualmente vas a tener que presentar. No vale la pena, y eso lo conversaba con otras personas que se han certificado 10 veces más que yo, y decían que en verdad no es que no vayas a estudiar, ¿sí? Tú obviamente tú vas a estudiar todo y vas a estudiar bien, pero ponían en duda si era necesario tratar de sacar el 100%, ¿no? Obviamente tú vas a presentar para sacar la mayor nota posible, ¿no? Pero porque ellos lo retaban en el sentido de que decían, bueno, vas a pasar 3 meses estudiando o poder presentar y sacar el 100%. Pues lo ponían en duda, ¿no? O sea, capaz no necesitas estudiar tanto y puedes pasar, ¿no? Y hacían el comentario, pues, de apalancarse en los exámenes de prueba y todo eso, ¿no? Correcto. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque entonces tú dices, o sea, vas a estudiar 3 meses, pero nunca te vas a sentir 100% seguro. Vas a ir rodando tu fecha. Rodando la fecha. No, pongo la fecha cuando estés seguro. Y eso va a hacer que pases más tiempo, más y más tiempo, buscando esa perfección que lo que va a hacer es contraproducente. Nunca va a llegar. Exacto. Va a ser contraproducente porque lo que pudiste haber hecho en 3 meses, terminaste haciendo en 6 meses, en 8 meses. Entonces, poner una fecha, obviamente no muy cercana, pero tampoco más allá de 3 meses, diría yo, por decir un número, ¿no? Una fecha próxima, ¿verdad? Y bueno, estudiar bien, aprovechar los recursos y tal. Entonces, primero por una fecha, saber bien tratar de ver bien cómo es el examen, las condiciones del examen, ¿verdad? Para poder escoger cómo lo vas a presentar en caso de que tengas la oportunidad. El día del examen es estar tranquilo. Digamos que estos exámenes tú puedes avanzar, o sea, si una pregunta no te la sabes, puedes marcarla y seguir con otras, ¿verdad? Perfecto. Para después volver, entonces no quedarse trancado en ninguna pregunta, ¿verdad? Correcto. Como la mayoría de estos exámenes son de selección múltiple, ¿verdad? Excepto los que son más técnicos como el de Tableau, que tienes que hacer, o sea, son preguntas, pero tienes que hacer gráficas y la gráfica te da la respuesta, ¿no? Como que, ¿cuál es el día que más se vende? Haces la gráfica, es el día tal, y respondes, es el día tal. Pero en los otros, ¿verdad? Que tipo Amazon, Azure, pues son preguntas de selección múltiple donde puedes aplicar el método de descarte, ¿sí? Y de hecho los cursos de preparación de los mismos proveedores te dicen que eso es una estrategia válida, ¿sí? Porque al final tú sabes lo que te están preguntando y tú sabes de lo que te están hablando, ¿sí? Entonces, aunque no te lo sepas, es así como que al pelo, digamos, ¿no? Entonces... Por lo menos puedes ahí saber, bueno, yo sé que esto no se hace. Correcto. O sea, esta no tiene sentido, esta tiene sentido. Y por lo menos en AWS el tip que te dan es, en la pregunta siempre va a haber como factores, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el método más fácil o cuál es el más costo efectivo? Ok. Que también son como hooks que los vas a ver en la documentación de ellos. Entonces, si tú estudias, obviamente vas a reconocer esos hooks o esas palabras clave y vas a ver, bueno, si es el más costo efectivo, yo me acuerdo que la pregunta, la respuesta C,
cuando hablaban de esto era lo más costo efectivo. Entonces, Entiendo. ahí vas asociando lo que estudiaste con la pregunta que te están haciendo, ¿no? Al final te van a preguntar, yo quiero conectar esto con esto, pero quiero hacerlo de la manera más segura. Bueno, listo, lo más seguro es un certificado XYZ. Ujú. Obviamente es esta de acá, ¿no? Entonces, Perfecto. aplicar ese método de descarte, no quedarse varado en nada y como que tomarlo con calma. Pues al final, si no pasas, pues obviamente nadie quiere no pasar, pero no es Lo que te tomas vas a como morir. experiencia para la próxima. Exacto, ¿no? Bueno, por lo general, cuando termine el examen, ¿verdad? Que ya tú dices, bueno, ya esto fue lo que fue. Entregas, ¿verdad? Siempre, y estar pendiente del tiempo, sí, porque vas a tener un tiempo para presentar, que te lo muestra la misma plataforma. Entonces, siempre monitorear el tiempo para saber cómo vas. O sea, ya pasó más de la mitad del tiempo y no he llegado a la mitad del examen, pues ya tú sabes para dónde van las cosas. Exacto. Entonces, y también porque en algún punto, o sea, si terminas, tienes que volver a todas las que dejaste marcadas. Entonces, Exacto. es el manejo del tiempo. También los exámenes de prueba te permiten aprender a manejar ese tiempo, manejar los tiempos y para acostumbrarte a ser más preciso y cómo administrar tu tiempo en cada pregunta, ¿no? Correcto. Y eso es parte también de lo que habíamos hablado antes, de esos mock exams que te van a ayudar a gestionar parte de ese tiempo. Cuando estaba estudiando para lo del examen de certificación de Google, lo que estaban sugiriendo era que tenías que responder cada pregunta en un mínimo de 1 minuto y algo, si mal no recuerdo. Entonces, de tal manera que te alcanzara el tiempo. Claro, 1 minuto y algo. Claro, habrán unas que responden más rápido, otras que responden más lento. Correcto. Y ahí se Sí, balancea. es un promedio, no necesariamente tiene que ser exacto, pero sí. Ya estamos casi al final, ¿no? Ya te preparaste, te preparaste para el examen, estuviste en el examen, pero ya presentaste el examen y digamos que lo has pasado, ¿no? Basado en todos los tips y recomendaciones que se han dado acá. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué se debería hacer? Vale, después vienen los bragging rights. Cuando tienes tu cartoncito, tu examen, tu certificado, pues El obviamente postearlo hasta la abuelita. Esa no la dijimos, pero cuando hagas tu examen, o sea, por lo general tú tienes tu correo personal y tu correo corporativo. Si eres emprendedor es el mismo correo. Trata de mantener tus certificaciones con tu correo personal, un correo personal. ¿Por qué? Porque si te vas a la empresa y ese buzón pierde validez, después volver a acceder a estas plataformas donde puedes ver tu badge, pues va a ser más complicado, ¿no? Entonces es preferible que quede contigo. Si tu empleador te está pagando el certificado. Exacto. No van a tener problemas en que utilices tu correo, ¿no? Al final, pues, esto es tuyo y, o sea, al final en LinkedIn tú estás asociado al empleador. Entonces no se preocupen por eso, no sientan pena por eso. O sea, eso es lo que les queda a ustedes, es uno de los beneficios que les queda a ustedes de trabajar con ese empleador que les está dando ese beneficio. Entonces, exacto, publíquenlo, pónganlo, regístrenlo y lo hacía eso, esa referencia a que tengan una buena gestión de esas plataformas. ¿Sí? Distintos exámenes tienen distintas plataformas para tener el badge. Cuando lo necesites para una entrevista de trabajo, puede ser un pain in the ass recordarte en qué plataforma está el badge de tal cosa, ¿no? Eso y a veces inclusive me ha pasado que, digamos que ese componente de certificaciones de esa tecnología se mudó, o de ese fabricante se mudó a otra plataforma de certificaciones, ¿verdad? Entonces, de gestión de... Entonces, es volver a hacer todo otra vez. Entonces, medio pain in the ass. Traten de mantener eso con un solo correo y traten de mantener eso como bajo control allí. Y lo otro que les iba a recomendar y que me lo recomendaron a mí es, una vez que ya haces un examen, vale la pena pensar en hacer otros exámenes en un corto periodo después, ¿sí? Imagínense que hicieron el examen de arquitectura de Amazon, el Associate, ¿verdad? Entonces, bueno, te puedes lanzar uno de seguridad, ¿sí? Una certificación de seguridad, capaz una certificación de BI, de Machine Learning, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gap que tienes que cubrir es más corto, ¿sí? Tienes que cubrir el gap de los servicios de Machine Learning, o tienes que cubrir el gap de los servicios de seguridad más a fondo, porque para hacer tu examen de arquitecto AWS tuviste que haber estudiado bastante sobre seguridad. Entonces, es aprovechar el esfuerzo que ya hiciste, ¿verdad? Para obtener otro par de certificaciones y así, pues, sacas... Tienes el conocimiento fresco, precisamente por eso. Correcto. Y ya te enfrentaste a la bestia, ¿verdad? Entonces... Correcto. Ya sabes qué esperar de los siguientes exámenes, ¿sí? Porque ya rompiste el tabú de cómo era el examen o de que... No es que sea fácil o difícil, sino que ya rompiste esa incertidumbre que estábamos hablando al principio. Ya conoces cómo es el proceso, por lo tanto te vas a sentir mucho más confiado en realizar
un siguiente examen. Correcto. Con esa recomendación los dejo. Bueno, con esto ya finalizamos la sección principal de certificaciones y ahora en este momento vamos a comenzar con la sección de Off Topic. Ajá. Entonces, lo que te iba a comentar del Lollapalooza. Sí, esos conceptos son chéveres. Sí. Es esa experiencia de la experiencia roja que llegamos a... Allá en la Carlota, ¿no? Uh-huh. Creo que también fui a uno contigo, ¿no? Otros... ¿O fue otro? Yo creo que fue al verde, ¿fue? A la experiencia verde. Algo Es así. probable. Está bueno, chévere. Sí. Y adicionalmente está el Festival de Viña. Entonces, mira, uno es en marzo y el otro es en febrero. Uno al mes no hace daño. Acá hacen uno que se llama Stereo Picnic, aquí en Colombia, Ajá. que es como la respuesta a eso, ¿verdad? Uh-huh. Y me da risa que ellos sacan unos paquetes antes como una preventa, pero en la preventa se llama como para los creyentes. O sea, todavía ahí no te dicen quiénes van a estar. Ok, entonces es como una lotería, por decirlo así. Sí, claro, un salto de fe. Te pagas por los 3 días. Para los creyentes. Y sin saber qué va a haber. Entonces, pero claro, la idea es lo mismo, ¿no? Tienes 2 o 3 bandas por día que son como la tapa del frasco y lo demás son como bandas más locales, bandas más pequeñas, pero también internacionales. Por ejemplo, Los Amigos Invisibles han ido un par de veces y ellos no son el main del día. Uh-huh. Entonces, o sea, las bandas pequeñas igual son bandas conocidas o con cierta trayectoria, ¿no? Entonces, chévere porque... O sea, nunca he ido tampoco, ¿no? Porque lo hacen fuera de la ciudad y ya ahí es como más complicado. Pero también es así como que mucha publicidad, obviamente. Correcto. Entonces, ahí puedes agarrar algún tipo de swag, de merca ahí. Y también la experiencia, pues la comida y tal, qué sé yo. Pasa que también acá hacen una cosa que se llama Rock al Parque, ¿no? Acá hay un parque que se llama el Parque Simón Bolívar. Queda más o menos céntrico en la ciudad, ¿no? Entonces, allí hacen el Rock al Parque, que es totalmente gratis, Uh-huh. ¿verdad? Y tienen siempre 3 o 4 tarimas. Entonces está la tarima que es de puro rock pesado o metal. Está la tarima más techno. Uh-huh. Y la tarima que es más como... vamos a decirlo así, rock mestizo. Ok. Entonces, qué sé yo, en esa se monta Macaco, Desorden Público, Café Tacuba. Que esa es a la que yo voy porque las otras pues no... O sea, ni me gusta una cosa ni la No otra. es tu feeling. Sí, aunque bueno, Panteón Rococó, que es una banda de ska mexicano, tocó en la tarima del rock, ¿no? Porque ellos son... A veces los distribuyen así, digamos, ¿no? Entonces, es chévere. Aunque una vez me robaron el celular. Pero bueno. Bueno, apartando ese pequeño detalle, sí. Sí, pues ahí fue culpa mía. Tenía que estar más pendiente ya mismo. Entonces, claro, como está ese festival, uno puede matar la vena del festival sin tener que pagar. Pero claro, en el Rock al Parque no van, por lo menos en el Stereo Picnic, llevaron a Red Hot Chili Peppers. Ok. Entonces, que capaz más difícil que vayan que los lleven a Rock al Parque porque son más costositos. Entonces... Pero bueno, aquí hay varias opciones. Creo que el mejor concierto que yo he ido acá en Colombia, festival, digámoslo así, se llamó el Almax. Fue justo antes de la pandemia y lo brutal es que lo hicieron en Corferias, que Corferias es como la zona rental de Plaza Venezuela. La zona rental de Venezuela es un solo edificio. Uh-huh. Acá son como 4 edificios. Tiene O sea, mucho más espacio. En vez de ser un solo edificio como con varios pisos, aquí son 4 edificios de 2 pisos. Entonces, ahí lo que hicieron fue agarraron el más grande y lo picaron en 3. Entonces tenías 3 tarimas también, pero entonces había Uh-huh. como una de rock nacional, digamos, colombiano. La otra que yo no me acuerdo qué era y la de las bandas que me gustan, básicamente. Entonces, ahí vimos aparte de conocer un montón de bandas que le gustan a Carmen, pues, que estuvieron chéveres. Vi a Fabulosos Cadillacs, un grupo acá que se llama Monsieur Periné. Lo he escuchado. Bueno, a ti que estás con el electro swing y esos temas así. Y como no era así un espacio abierto, sino es un espacio cerrado, los vi así cerquita. Súper cerquita. Entonces, verga, ese día fue... Brutal. Ese día fue brutal. O sea, por lo menos a mí me gusta mucho la música en vivo. Uh-huh.
Ir a esos festivales es un tripeo, pues. Por eso es la experiencia. Siempre. Y más si se conoce, te conoce. Correcto, correcto. No, y puede ser que también puedes escuchar algo que si no estás ahí no lo hubieras escuchado antes. ¿sí? También. Por lo menos a mí me pasó con O'Kills, que es una banda venezolana de rock. Ok. ¿Es nueva? Y- ¿O es vieja? ¿No? Bueno, ya es vieja, pero cuando yo la vi fue para un concierto de Desorden Público, creo que un cumpleaños de Desorden Público. Eran los teloneros. Y ellos eran los... Y dije, wow, o sea, me gustó la banda, lo que escuché ahí en vivo. Ujú. Y con eso, pues puse a escucharlos en Spotify. O sea, Te dio la entrada para poderlos conocer un poco más. exacto. más. Entonces, todas esas bandas así, pues también es una oportunidad de escuchar algo, tu nueva música favorita. Exactamente. Está bien. Te sigue aportando valor estar en esos festivales. Sí. Lamentablemente aquí, bueno, cuando digo aquí es de repente Sudamérica, ¿no? No creo que por lo menos el electro swing no es algo que se escuche mucho por acá. Fíjate que me da risa, ¿no? Pero por lo menos yo escuchaba SAS. ¿sí? Ajá. Y me he conseguido mucha gente que escucha SAS, pero no es como que algo que uno hable mucho, ¿no? Por lo menos en mi casa que hacíamos reuniones y poníamos YouTube y cada quien iba agregando cosas, ¿verdad? Para compartir. Ajá. Y entonces ponía SAS y todo el mundo sabía que era SAS. Entonces, yo creo que sí hay un grupo de gente que escucha electro swing y música, o sea, me refiero como música más independiente, digamos, pero no están organizados, pues. Ok. Entonces, muchas personas lo escuchan, pero nadie está... No existe como esa célula. Exacto. Para poder de repente armar un evento de ese estilo. Sí, por lo menos acá en Bogotá, o sea, por lo menos a mí que me gusta el ska, que es algo que sí. bien, se puede considerar bien nicho, ¿no? Acá estaban haciendo el Skank en Bogotá, que era un festival y brutal, en verdad, por lo menos ahí vi a Tokyo Paradise Ska Orchestra, que es una banda japonesa que si no es por eso, o sea, para verlos me iba a costar una... Ok. Y los pude ver así, que saludaba a los tipos y me hacían señas, pero sí, o sea, conectabas con ellos. Qué de una fin. cosa que... Porque yo sé que esa banda, yo recuerdo que me la habían nombrado desde hace mucho tiempo. Sí, claro, yo la escucho desde antes del 98. Imagínate. Sí. Que me acuerdo que en la universidad, hablando con la gente, ¿no? Con los compañeros de esa época, le decía, no, sí, esta banda es ska japonés. Y me acuerdo de una amiga, arrugó la cara así como que una banda es ska japonés, que sabe. Pero son buenos. Pero bueno, o sea, por lo menos para seguir haciendo propaganda del ska, que es mi género favorito, pues todavía, o sea, bueno, yo escucho 2 podcasts de ska. Ok. 3. Uno se llama La Brigada del Ruido, La que Brigada del es Ruido. de Venezuela. Ok. Creo que él es de Vince Calavín, que está en Miami ahorita, entonces graba de allá, entrevista y tal. Hay otra que se llama 23 minutos de ska, que me gusta porque solo es música, entonces... Ok. Y escucha tu música favorita. Exacto. Y Nuevas como bandas. que exacto, nuevas bandas. Eso es lo que te ayuda, porque Spotify te pone como que tus favoritas. Es decir, las que tú escuchas más, pero adicionalmente te agrega nuevas para que, bueno, escucha esto a ver si te gusta. Eso. Y la otra que escucho se llama el ska, En Defensa del Ska se llama. En defensa del ska. Y, Ok. y es un carajo que escribió un libro que se llama El Ska no apesta. Ok. Y eso es como un chiste interno porque un grupo de ska de esos californianos sacó una canción que se llama Ska Sucks. Y creo que hay unas recopilaciones de música así de estilo now. De ska que también que se llama Ska Sucks, tiene varios volúmenes. Entonces, son como plataformas para mostrar las nuevas bandas. Para promocionarla. Entonces, correcto. Entonces, él escribió un libro que se llama Ska Don't Suck, o creo que es En Defensa del Ska. El hecho, entonces, de lo del libro sacó el podcast. Ajá. Y entonces entrevista bandas nuevas, bandas viejas. Entonces, por lo menos entrevistaron a Horacio Blanco y brutal que echara su cuento. Y interesante para algo que para nosotros es tan, no digamos común, pero sí familiar. O sea, la historia de Desorden Público y la situación y cómo evolucionó la situación en Venezuela y cómo eso afectó la música de ellos. Y que la gente de afuera, o sea, por lo menos estos panas que son americanos, pues, los conocen. No, o sea, precisamente no entendían pues algunas cosas. Okay. Y entonces preguntaban más y ay, cuéntame de aquello y tal, qué sé yo, y allá cayó. Cuando le preguntaron que cuéntanos de uno de tus éxitos, allá cayó. Se le explicó que era el tema de la violencia de las bandas y o sea, creo que algo chévere de la música no es música como cualquier arte, y lo hablábamos la otra vez, es un medio de expresión, ¿no? Entonces,
Como la programación. Como la programación. Entonces, claro, entender un poquito de, no, mira, esta canción era sobre esto, esta canción sobre aquello. Ese tipo de contenido me parece súper chévere. Que uno pueda entender un poquito más el porqué de las cosas. Y a veces uno tú proyectas sobre lo que estás viendo, ¿sí? Y puedes malinterpretar algo. Correcto, porque es tu propia percepción con respecto a eso. Y me estaba acordando de eso hoy porque se me pegó la canción esta de Saca la mano Antonio, de Rudy Pérez. Y qué sé yo, ahora que soy un adulto entiendo que Saca la mano Antonio es que le está metiendo mano a la comida. Y para mí antes era que estaba metiendo la mano en la comida, sí, porque ella estaba cocinando. Eso estaba bien, era inocente en esa época. Es igual como la de este Juan Luis Guerra, la de Quisiera ser un pez. Es decir, que tú la escuchas y tú no le das contexto a una temprana edad, pero después tú buscas el significado de su canción, porque también hay sitios web que te ayudan a como que las personas le dan su diferente percepción de la canción, y hay varias personas que como que convergen hacia un mismo punto. Entonces ahí tú le puedes echar un poco más de cabeza y dices, mira, de repente la canción se puede tratar de esto. Está claro que cuando uno ha vivido un poquito más, ya puede entender el tema de para meter minería en tu pecera. Pues. Creo que uno ya logra entender un poco más. Hay otro podcast que voy a mencionar que se llama Song Exploder. Song Exploder, ok. Entonces ellos hablan con artistas sobre sus canciones, ¿no? Y el artista echa el cuento de cómo se le ocurrió, cómo fue evolucionando la canción a la versión final, digamos. Correcto. ¿No? Y está chévere. El Song Exploder está en inglés, obviamente, pero han hablado con artistas como Natalia Lafourcade y algunos otros artistas de habla hispana. Y ahora, el año pasado, sacaron la versión en español, que se llama Canción Exploder. Y entonces ahí sí está en español y está enfocado en artistas de origen hispano. Correcto. Porque el otro día por lo menos entrevistaron a unas muchachas, unas gemelas. Pero las chicas, o sea, nacieron como en Puerto Rico, Cuba, y vivieron toda su vida en Francia. Entonces, pero bueno, ellas hablan español como cualquier otro. ¿No? Entonces, ese está bueno. Y de hecho, Song Exploder está en Netflix también. Sacaron una temporada en Netflix que no la he visto todavía. Pero es un approach chévere a eso, ¿no? Como entender a los artistas y cómo es el proceso creativo de escribir una canción. Correcto. De hecho, te recomiendo un capítulo de Mon Laferte en el Canción Exploder. Que Listo, lo buscamos. Song Exploder. Y no son corticos, son de 20 minutos. Tampoco es que te estás comprometiendo a una hora de escuchar. Sí, están como nuestros podcasts que duran 45 minutos. Hablando de Mon Laferte, en estos días me monté un Cabify y la persona estaba manejando y estaba escuchando a una chica cantando. Y estaban cantando canciones así, estilo bien... Es decir, tú la escuchas y no son canciones como modernas, sino más canciones al estilo de... Bolero. Bolero tradicionales. Y era Mon Laferte. Yo no me imaginaba que esa mujer cantaba ese tipo de canciones. Si les gusta la música en vivo, también tienen que escuchar Tiny Desk. Tiny Desk son conciertos con artistas, como no son necesariamente acústicos, pero la gracia es que los grababan en una oficina chiquita. Ya con Tiny Desk. Por eso. Sí, por eso es que Tiny Desk, porque es como el que en las oficinas de la estación de radio, de la estación de radio, pues tocaban ahí en la entonces tiene su versión podcast, ¿verdad? Que es solo audio, y tienen también los videos en YouTube. O sea, es chévere porque escuchas son como versiones de sus propias canciones. Por lo menos hay una colaboración de Juanes con Mon Laferte que estuvo chévere. Cool. Y uno de Sting con Shaggy. Que bueno, ellos después hicieron una gira con ese dúo, ¿no? Está cool. Cada vez que ponemos a escuchar música en YouTube, ponemos ese video porque está brutal. Está bueno. Tienen ahí bastante para buscar y escuchar. Está cool.